Clara siempre había sido una madre dedicada, trabajando duro para asegurar el futuro de su hija, Lucía, una joven bailarina llena de sueños. Pero cuando su marido desaparece, llevándose todo el dinero que habían ahorrado, Clara se encuentra sola y en una situación desesperada. Con la competencia más importante de la vida de Lucía acercándose, tendrá que luchar contra el tiempo y sus propias emociones para reconstruir sus vidas. ¿Podrá Clara transformar el dolor en fuerza y ayudar a su hija a alcanzar su gran sueño? Era una noche fría, y Clara estaba sentada en la mesa de la cocina, con una taza de té intacta frente a ella. Las sombras en la habitación reflejaban la soledad que sentía. Ya habían pasado 7 días desde que Javier, su marido, había salido por la puerta principal sin dar ninguna explicación. Dijo que necesitaba resolver unos asuntos pendientes en el trabajo, pero Clara sabía que algo andaba mal. Su tono, la falta de contacto y, sobre todo, el vacío creciente en la cuenta bancaria indicaban que algo mucho peor había ocurrido. Con un nudo en la garganta, decidió revisar nuevamente la aplicación del banco, como si esperara un milagro. Pero el saldo seguía igual, 0. Todo el dinero que había ahorrado para la educación de su hija, Lucía, había desaparecido junto con Javier. El impacto del abandono fue inmediato, como si le hubieran arrancado el suelo bajo sus pies. Clara se sentía traicionada, no solo por un compañero, sino por alguien en quien confiaba completamente. Pasó noches dando vueltas en la cama, incapaz de dormir. Cada vez que cerraba los ojos, la escena de la desaparición de Javier volvía a su mente. Intentaba recordar señales, indicios de que algo andaba mal, pero era inútil. Nunca se imaginó que él pudiera hacer algo tan cruel. Las pocas veces que logró dormir en las últimas noches, despertaba sobresaltada, con el corazón acelerado y la mente llena de preguntas sin respuesta. Durante los primeros días, Clara dudó en contarle a alguien. Esperaba que Javier volviera y que todo fuera un gran malentendido. Pero a medida que pasaban los días, la realidad de la traición se volvía cada vez más clara. Él no volvería. Estaba sola, y el dinero que habían ahorrado para el futuro de Lucía, aquel fondo destinado a los estudios y a su vida como bailarina, se había esfumado con él. La sensación de abandono era insoportable. En los días siguientes, Clara tuvo que mantener las apariencias, especialmente por Lucía. La chica de 16 años era una joven talentosa y dedicada a la danza, y su sueño era participar en una competencia internacional el próximo año. Esta competencia no solo abriría puertas para su carrera como bailarina, sino que también ofrecía una beca para una prestigiosa academia. Madre e hija llevaban años preparándose financieramente para esto, ahorrando cada centavo, recortando gastos donde podían, todo para asegurar que Lucía tuviera la oportunidad de brillar en ese escenario. Ahora, sin el dinero, Clara se sentía completamente perdida. No sabía cómo pagaría los ensayos, los futuros viajes, los materiales necesarios para la competencia. A pesar de que quedaba un año, la sensación de urgencia crecía cada día. Lucía continuaba ensayando arduamente, enfocada y esperanzada, sin imaginar que su futuro podría estar en peligro. Clara hacía todo lo posible por ocultar la situación, pero sabía que no podría retrasar la verdad por mucho tiempo. Una noche, después de otro intento frustrado de contactar a Javier, Clara se encerró en su habitación y lloró. Las lágrimas le corrían por el rostro, y apenas podía respirar de tanto desespero. Recordó cada sacrificio que había hecho para construir esa vida junto a Javier, y ahora todo parecía haber sido en vano. Se sentía traicionada, humillada y, sobre todo, asustada. No solo era el matrimonio lo que se había desmoronado, era todo el futuro que había planeado con tanto cuidado. A medida que los días se alargaban, Clara empezó a darse cuenta de que no podía seguir en ese estado de parálisis. El tiempo estaba corriendo, y Lucía la necesitaba. No podía dejar que el sueño de su hija muriera por culpa del error de Javier. Pero, ¿qué podía hacer? Trabajando como secretaria a medio tiempo, sabía que ese empleo apenas cubría los gastos de la casa, mucho menos el costo de los ensayos y la competencia internacional del próximo año. Fue en una madrugada de insomnio cuando Clara tuvo una idea.
sentada en la sala de estar, mirando los trajes de ballet de Lucía esparcidos por el suelo, un pensamiento le vino a la mente. Desde que Lucía comenzó a bailar, Clara siempre hacía ajustes en la ropa de su hija. En realidad, hasta disfrutaba hacerlo. Tenía talento para la costura y le encantaba personalizar los trajes, dándoles un toque único que hacía destacar a Lucía de las demás bailarinas. Y si pudiera convertir esta habilidad en algo más grande, pensó Clara. No sería fácil, pero tal vez podría empezar a vender estos trajes a otras madres y bailarinas. Con esta idea en mente, Clara fue a la habitación del fondo, donde guardaba la vieja máquina de coser que había heredado de su madre. Los recuerdos de su infancia volvieron a su mente, los momentos en que su madre cosía para los vecinos y amigos para complementar el ingreso familiar. Clara nunca pensó que algún día haría lo mismo, pero en ese momento, parecía ser su única salida. Respiró hondo, tomó algunas telas que tenía guardadas y comenzó a trabajar. Cada puntada que cosía parecía aliviar un poco el dolor que sentía. Era como si estuviera, poco a poco, reconstruyendo no solo la ropa, sino su propia vida. En los días que siguieron, Clara se dedicó completamente a su nueva empresa. Las mañanas estaban reservadas para su trabajo en la oficina, pero por las noches, pasaba horas cosiendo. Lucía, concentrada en sus ensayos, notó el cambio en el comportamiento de su madre, pero pensó que solo era otra consecuencia de la desaparición de Javier. No sabía de la audaz idea que Clara había tenido, ni de los planes que se estaban formando en secreto. Clara decidió que el siguiente paso sería ofrecer sus trajes en las escuelas de ballet locales. Las primeras semanas fueron lentas. Producía las prendas con cuidado, pero vender era otra historia. Clara no tenía experiencia en negocios y, para empeorar las cosas, aún llevaba consigo el miedo al fracaso. Pero poco a poco, gracias a la recomendación de una profesora y de otra madre que vio las piezas que Lucía usaba, las cosas comenzaron a cambiar. Los primeros pedidos surgieron, modestos, pero suficientes para aliviar un poco la situación financiera de la familia. Cada noche se sentía un poco más exhausta, dividida entre su trabajo como secretaria y la nueva rutina de costura que había adoptado para complementar el ingreso. Aún así, no había tiempo para lamentarse. El reloj no se detenía, y sabía que tenía que prepararse, pues el año pasaría rápido y Lucía tendría su oportunidad de competir en la tan esperada competencia de ballet. Clara empezó a invertir más en los trajes que producía. Se dedicaba a cada prenda como si fuera única, usando telas de calidad y explotando al máximo su creatividad. Sabía que el mercado era competitivo, pero apostaba por su diferenciación, la personalización. Cada traje que creaba tenía un toque especial, algo que reflejaba la personalidad de las bailarinas, y así fue como el boca a boca comenzó a funcionar. Una madre comentaba a otra sobre el traje impecable de su hija. Una profesora de ballet recomendaba el trabajo de Clara a una colega de otra escuela. Lentamente, los pedidos empezaron a aumentar. Sin embargo, el camino estaba lejos de ser fácil. Las noches en vela eran constantes, y Clara, muchas veces, luchaba contra el deseo de rendirse. El cansancio se acumulaba, y el miedo de no poder con todo la atormentaba. Cada vez que miraba a Lucía, bailando con toda su ligereza y gracia, Clara recordaba por qué estaba haciendo todo eso. Su hija aún no sabía la gravedad de la situación, y Clara prefería mantenerlo así. No quería que Lucía cargara con ese peso, no en un momento tan crucial para su carrera. Una mañana de sábado, mientras desayunaban, Lucía finalmente rompió el silencio que había entre las dos desde la desaparición de Javier. «Mamá, ¿qué pasó con papá?», preguntó, su voz baja y vacilante. «No atiende mis llamadas, no responde a mis mensajes». «¿Sabes algo?». Clara se congeló. Sabía que ese momento llegaría, pero no estaba preparada para enfrentar la realidad que tendría que contarle a su hija. Dejó la taza de café sobre la mesa y respiró hondo, buscando las palabras correctas. «Lucía. Yo tampoco lo sé. Simplemente, se fue. No tenemos más noticias de él». Y el dolor en la voz de Clara era palpable, pero se esforzaba por mantenerse calmada.
Sé que es difícil, y sé que debes tener muchas preguntas. Yo también las tengo. Pero lo importante ahora es que sigamos adelante, juntas. Lucía permaneció en silencio por un momento, asimilando lo que acababa de escuchar. Su mirada parecía distante, como si intentara procesar la información, pero pronto asintió con la cabeza. «Te lo entiendo, mamá», dijo, su voz quebrada, revelando la tristeza que intentaba ocultar. «Vamos a salir de esto, juntas». Esa conversación, aunque dolorosa, fue un alivio para Clara. A partir de ese día, Lucía comenzó a notar cuánto se estaba esforzando su madre. Vio las noches que Clara pasaba cosiendo, los trajes acumulándose, y su dedicación para asegurar que, de alguna manera, la competencia del próximo año aún fuera posible. A medida que pasaban los meses, el pequeño taller improvisado en la casa de Clara comenzó a ganar fuerza. Recibía cada vez más pedidos, y ya no solo venían de escuelas locales. Profesores de otras ciudades comenzaron a buscar a Clara, interesados en sus creaciones exclusivas. El éxito creciente la motivaba a continuar, pero con él, también venían nuevos desafíos. Una tarde, después de entregar otro lote de vestuarios, Clara recibió una llamada inesperada. Era la dueña de una famosa academia de ballet, conocida por entrenar a bailarinas destacadas en competencias internacionales. La mujer, tras escuchar sobre el trabajo de Clara a través de una profesora, quería encargar una serie de vestuarios para sus alumnas. Sería el pedido más grande que Clara había recibido hasta ese momento, lo cual la llenó de entusiasmo. Sin embargo, había un problema: el plazo. La academia necesitaba los trajes en menos de un mes. Clara sabía que sería prácticamente imposible cumplir con esa demanda en el tiempo estipulado, pero la oportunidad era demasiado tentadora para rechazarla. Sería una oportunidad única para expandir su negocio y consolidar su marca en el mercado. Pero la duda la atormentaba: ¿sería capaz de hacerlo sola? Lucía percibió la duda de su madre y, una tarde en la que Clara estaba sentada frente a la máquina de coser, mirando pensativa las telas, se acercó y le ofreció ayuda. «Mamá, no tienes que hacer esto sola. Yo puedo ayudar en las cosas pequeñas, y también está Duda, mi amiga de la escuela de danza. Es muy buena con la costura, su madre tiene una tienda de arreglos. Puedo preguntarle si quiere echar una mano». Clara se emocionó con la iniciativa de su hija. A pesar de haber evitado siempre involucrar a Lucía en el trabajo para no sobrecargarla, sabía que no podía rechazar su oferta. Aquello era un esfuerzo conjunto, y la ayuda de su hija, incluso en tareas simples, podría marcar la diferencia. En los días siguientes, Clara, Lucía y Duda formaron un equipo eficiente. La joven ayudaba a cortar telas, a hilvanar detalles, mientras Clara se ocupaba de las partes más complejas. Las noches, que antes parecían interminables, pasaban volando ahora, con risas y conversaciones que llenaban el taller improvisado. El trabajo pesado, antes solitario, se volvía más ligero, y Clara sentía que, finalmente, estaba en el camino correcto. El mes pasó volando y, contra todo pronóstico, Clara logró entregar todas las piezas a tiempo. La dueña de la academia quedó encantada con el resultado, y, poco después de la entrega, recomendó el trabajo de Clara a otras profesionales del sector. Poco a poco, el nombre de Clara comenzaba a ser reconocido, y la pequeña empresa casera, que había comenzado como una idea desesperada en una madrugada solitaria, se transformaba en una fuente de esperanza y prosperidad. A pesar del éxito creciente, el fantasma de Javier seguía rondando los pensamientos de Clara. Sabía que, en cualquier momento, podría aparecer, y eso la mantenía en constante alerta. Pero, mientras eso no sucediera, Clara decidió enfocarse en el presente. Lucía estaba cada vez más preparada para la competencia del año siguiente, y la nueva fuente de ingresos les proporcionaba un alivio financiero considerable. El sueño de su hija estaba más vivo que nunca, y Clara sentía que, finalmente, podía respirar un poco más tranquila. Con cada traje terminado, la sensación de realización llenaba el vacío que había dejado la desaparición de Javier. Lucía, por su parte, continuaba entrenando con una dedicación impresionante.
Sabía que la competencia del próximo año sería su gran oportunidad, y Clara hacía todo lo posible para garantizar que su hija tuviera las mejores condiciones. Los ensayos eran intensos, y Lucía se concentraba cada vez más en mejorar su técnica. Había una sintonía entre madre e hija, una especie de colaboración silenciosa. Clara trabajaba hasta tarde cosiendo, mientras Lucía repetía los movimientos de danza hasta la extenuación. Estaban unidas en un propósito mayor, transformar el dolor del abandono en fuerza para vencer. Los meses pasaron, y Clara fue perfeccionando sus técnicas, invirtiendo en mejores telas e incluso contratando, de vez en cuando, la ayuda de costureras para atender los pedidos. Su nombre ya era conocido en el medio, y las bailarinas insistían en usar sus trajes en presentaciones importantes. Los elogios eran constantes, lo que trajo un nuevo ánimo a Clara, quien ahora veía su negocio como algo más sólido, capaz de realmente sustentar a Lucía y abrir puertas para el futuro de su hija. Sin embargo, en medio de este periodo de crecimiento y aparente tranquilidad, algo inesperado sucedió. Una tarde soleada, mientras Clara trabajaba en una nueva colección de vestuarios, sonó el timbre. Se secó las manos en el delantal, aún manchadas de hilos de tela, y fue hacia la puerta, imaginando que podría ser una clienta o quizás algún proveedor. Cuando abrió, el corazón de Clara latió acelerado de una manera que no había sentido en mucho tiempo. Javier estaba allí. Abatido, desaliñado y con una mirada cansada. Era como si hubiera envejecido años desde que se fue. El choque inicial hizo que Clara se quedara congelada por unos segundos. El hombre que había destruido su confianza y se había llevado todo lo que tenían estaba parado frente a ella, como si nada hubiera cambiado. Pero todo había cambiado. Clara, comenzó Javier, su voz baja, casi implorante. Necesito hablar contigo. Clara no sabía qué decir. Su mente iba a 1000 por hora, tratando de procesar lo que aquello significaba. Rabia, tristeza y una cierta curiosidad llenaban sus pensamientos. ¿Cómo había tenido el valor de aparecer después de tanto tiempo? ¿Y por qué ahora, cuando las cosas finalmente empezaban a ir bien? ¿Y qué quieres, Javier? Respondió Clara, su voz firme pero temblorosa. Te fuiste. Te llevaste todo lo que teníamos. ¿Y ahora apareces como si nada hubiera pasado? Sé que cometí un error, Clara. Sé que fui un cobarde. Javier bajó la cabeza, visiblemente avergonzado. Pero estoy en problemas. Me metí con la gente equivocada, tomé malas decisiones. Me están persiguiendo por deudas, y ya no tengo a dónde ir. Yo necesito tu ayuda. Clara sintió un nudo en la garganta. El torbellino de emociones que había experimentado en los últimos meses volvió con fuerza. ¿Cómo podía ser tan egoísta como para pedir ayuda después de todo? Era difícil creer que, incluso después de haber causado tanto sufrimiento, Javier todavía pensara que podía volver y pedir una segunda oportunidad. ¿Ayudarte? Clara rió, una risa amarga. Estuve meses sin saber qué hacer, sin saber cómo continuar. Me dejaste sola para lidiar con todo. Tuve que arreglármelas, rehacer mi vida para asegurarme de que Lucía pudiera seguir soñando con el ballet. ¿Y ahora vuelves? ¿Para qué? ¿Para destruirlo todo de nuevo? Javier sacudió la cabeza, con los ojos llenos de lágrimas. Y Clara, lo siento mucho, de verdad. Fui un idiota. Créeme, he pagado caro por eso. Solo préstame un poco de dinero, lo suficiente para resolver esta situación. Te prometo que nunca más apareceré en tu vida. Solo necesito una oportunidad. Clara sintió el corazón apretado. La ira la consumía, pero al mismo tiempo, era imposible ignorar la culpa que surgía en medio de esta confusión de sentimientos. Recordaba al hombre del que se había enamorado, al padre que Javier alguna vez fue para Lucía, antes de que todo se derrumbara. Parte de ella quería cerrarle la puerta en la cara y seguir adelante con la vida que, con mucho esfuerzo, estaba construyendo. Pero otra parte, una que Clara intentaba suprimir, aún se preocupaba.
respiró hondo, intentando controlarse. No voy a tomar esta decisión ahora, Javier. Necesito tiempo para pensar, dijo finalmente, sintiendo que la presión en su pecho disminuía un poco. Javier asintió, pareciendo aliviado con la respuesta. Pues lo entiendo, Clara. Gracias por no echarme. Esperaré tu respuesta. Y así, sin decir una palabra más, se alejó, dejando a Clara sola con sus pensamientos tumultuosos. En los días siguientes, Clara no podía dejar de pensar en la visita de Javier. El hombre que la había traicionado estaba implorando por ayuda. Su vida, al parecer, estaba tan devastada como la de ella lo había estado meses atrás. Pero la diferencia era que Clara había logrado levantarse. ¿Estaría dispuesta a tirar todo el progreso que había hecho para rescatar a alguien que la había abandonado en el momento más difícil de su vida? Lucía percibió el estado de agitación de su madre y la cuestionó varias veces, pero Clara evitaba hablar del asunto. No quería involucrar a su hija en eso, especialmente con la competencia tan cerca. Lucía estaba tan enfocada, tan determinada, que Clara no quería interrumpir su progreso con preocupaciones innecesarias. No obstante, la duda la consumía. Tras muchos días de reflexión, Clara tomó su decisión. No quería que Javier interfiriera más en su vida, ni en la de Lucía. Pero, en el fondo, sabía que todavía había una parte de ella que quería creer que él podía cambiar. Por eso, decidió ofrecerle ayuda, pero con una condición clara: ese sería el último contacto entre ellos. Si le prestaba el dinero para salir de las deudas, Javier tendría que prometer que nunca más volvería. No podía correr el riesgo de que él destruyera de nuevo todo lo que ella había reconstruido. Clara organizó una reunión con Javier y, con voz firme, le dejó todo claro. Te voy a ayudar, Javier, pero será la última vez. Si aceptas el dinero, quiero que desaparezcas para siempre. No quiero verte más en mi vida, ni en la de Lucía. Esa es mi única condición. Javier, visiblemente abatido, asintió con la cabeza. Parecía agradecido, pero también avergonzado. Clara sabía que no era fácil para él escuchar aquello, pero ya no había espacio para amabilidades. Era hora de seguir adelante, con o sin él. Tras la decisión de ayudar a Javier, Clara sintió que se había quitado un peso de encima, pero las consecuencias de su elección aún la perseguían. El alivio de haber cerrado ese capítulo de su vida venía mezclado con la incertidumbre de lo que sucedería después. No tenía forma de saber si Javier cumpliría su promesa de desaparecer definitivamente, pero decidió que eso no la detendría de enfocarse en lo que realmente importaba: la competencia de Lucía, que se acercaba a pasos agigantados. Mientras el negocio de Clara crecía, el tiempo parecía correr más rápido. Faltaban solo unas semanas para la gran competencia, y el nerviosismo en casa era palpable. Lucía continuaba sus ensayos con una determinación inquebrantable, mientras Clara se apresuraba para terminar los últimos pedidos en el taller. Las finanzas, aunque mejores que antes, seguían siendo una preocupación constante. El dinero que Clara había prestado a Javier había afectado sus reservas, y con la competencia requiriendo gastos considerables, viaje, alojamiento y tasas de participación, las cuentas comenzaban a ajustarse. Clara sabía que necesitaría un impulso financiero de último minuto para asegurarse de que Lucía pudiera competir sin preocupaciones. Aunque estaba decidida a no dejar que su hija lo notara, el fantasma de las deudas comenzaba a acechar nuevamente. Cada noche, mientras cosía sola, Clara hacía y rehacía cálculos mentales. Sabía que, aunque los pedidos habían aumentado, los plazos para recibir algunos pagos quizás no serían suficientes para cubrir todo a tiempo. Y entonces, faltando pocas semanas para el viaje, Clara recibió una noticia que parecía un milagro. Una prestigiosa academia de ballet de otra ciudad, que había encargado una gran cantidad de vestuarios, quería hacer un nuevo pedido. Era la suma más grande que Clara había recibido de una vez, y esto cambiaría completamente la situación. El dinero llegaría a tiempo, pero el trabajo sería agotador. Tendría que coser día y noche para cumplir con el plazo. Aún así, Clara no lo dudó.
Esa era la oportunidad de asegurar el futuro de Lucía en la competencia. En los días que siguieron, Clara casi no durmió. Las horas se mezclaban entre el trabajo incansable en el taller y el seguimiento de los ensayos de Lucía. Su hija notaba el cansancio de su madre, pero también sabía que aquella fase era crucial para ambas. Una tarde, mientras Clara cosía en silencio, Lucía se acercó, trayéndole una taza de té. «Mamá, sé que te estás matando para que yo participe en esta competencia. Veo todo tu esfuerzo», dijo Lucía con una sonrisa cariñosa en el rostro. «Te prometo que haré que cada segundo que has pasado aquí cosiendo valga la pena». Clara miró a su hija y sintió que su corazón se llenaba de calidez. Las palabras de Lucía eran exactamente lo que necesitaba oír en ese momento. Aunque estaba agotada, saber que su hija reconocía el sacrificio la motivaba a seguir adelante. Le devolvió la sonrisa, sintiéndose más fuerte. «Ya lo estás haciendo, hija. Cada paso que das es motivo de orgullo. Y sé que esta competencia será solo el comienzo». El tiempo pasó volando, y con la ayuda de Lucía y algunas amigas que voluntariamente se ofrecieron a colaborar, Clara logró terminar todas las piezas a tiempo. La entrega se hizo, y el pago llegó exactamente cuando lo necesitaban para cubrir todos los gastos del viaje y la competencia. La sensación de alivio fue enorme. Finalmente, después de meses de incertidumbre y sacrificios, todo estaba encajando. El camino estaba despejado para que Lucía brillara. En los días previos al viaje, la ansiedad se apoderó de ambas. Clara, a pesar de intentar parecer tranquila, estaba visiblemente nerviosa. Sabía lo que esa competencia significaba para Lucía, pero también para ella misma. Era el resultado de toda una lucha que habían librado juntas. Lucía, por otro lado, mostraba una calma sorprendente. A pesar de la presión y las expectativas, había algo en su actitud que transmitía confianza. Clara lo notó mientras preparaban las maletas para el viaje. «¿Le estás muy tranquila, no crees?», preguntó Clara, mirando de reojo a su hija mientras doblaba el último vestuario. Lucía sonrió y se encogió de hombros. «Me he preparado para este momento toda la vida, mamá. Sé que todo saldrá bien. No importa lo que pase, sé que estoy lista», dijo, con la seguridad de quien llevaba consigo la experiencia de horas y horas de entrenamiento. Clara sonrió, admirada por la madurez de su hija. Su corazón de madre aún se apretaba de preocupación, pero era imposible no sentirse orgullosa de la mujer en la que Lucía se estaba convirtiendo. El viaje fue tranquilo, pero a medida que se acercaba la fecha de la presentación, Clara apenas podía ocultar su ansiedad. El gran día finalmente estaba llegando, y el peso de todas las expectativas se hacía sentir. Lucía, sin embargo, seguía firme, concentrada en sus ensayos, repasando la coreografía mentalmente y enfocándose en cada detalle. La noche anterior a la competencia, ambas se sentaron en el pequeño balcón del hotel donde se hospedaban. Era un momento raro de pausa, en el que finalmente podían respirar después de toda la agitación de los últimos meses. El cielo estaba despejado, y Clara miraba las estrellas, intentando calmar su mente. Lucía, sentada a su lado, tomó la mano de su madre. «Todo saldrá bien, mamá», dijo, sin mirarla directamente. «Sé que estás nerviosa, pero yo me siento lista. Y todo esto, todo lo que hemos pasado, valdrá la pena mañana». Clara apretó la mano de su hija, sintiendo como las lágrimas se acumulaban en sus ojos. No era solo por la competencia. Era por todo lo que habían vivido juntas, los sacrificios, las noches sin dormir, las batallas que habían enfrentado desde la desaparición de Javier. Llegar hasta allí, juntas, ya era una victoria. «Te lo sé, Lucía. Y ya eres mi campeona, pase lo que pase mañana», dijo Clara, permitiendo finalmente que las lágrimas cayeran. Lágrimas de alivio, de orgullo, de amor. Cuando el gran día finalmente llegó, Clara apenas podía contener la ansiedad. El teatro estaba lleno, y la tensión en el aire era casi palpable. La madre, sentada en el público, miraba a su alrededor, sintiendo que su corazón se aceleraba con cada minuto.
Lucía, por otro lado, estaba tranquila. Había algo en sus ojos que transmitía una confianza inquebrantable. Cuando llegó el turno de Lucía para subir al escenario, Clara sintió que el estómago se le encogía. Su hija estaba allí, en el centro de todo, vistiendo uno de los trajes que la misma Clara había confeccionado, y parecía estar completamente en paz. El escenario estaba iluminado solo por la suave luz de los reflectores, que seguían cada movimiento de Lucía. La música comenzó a sonar, y con ella, Lucía se transformó. Sus movimientos eran precisos, pero al mismo tiempo fluidos, como si cada paso llevara no solo técnica, sino también todas las emociones de los últimos meses. Clara, desde el público, sentía su corazón latir con fuerza, una mezcla de ansiedad y orgullo que casi la hacía llorar. Era como si todo su viaje se resumiera en ese momento, en esa danza. Cada salto, cada pirueta de Lucía parecía desafiar la gravedad. El público estaba hipnotizado, y Clara, sin pestañear, absorbía cada segundo como si fuera el último. Su hija había puesto todo lo que tenía en esa presentación, y eso era visible. Cuando la actuación terminó, el teatro quedó en un silencio absoluto, seguido de un estruendoso aplauso. Clara se levantó junto con el público, con lágrimas corriendo libremente por su rostro. No eran solo aplausos por la técnica impecable. Eran por la emoción que Lucía había transmitido. En ese momento, Clara supo que todo el esfuerzo, cada sacrificio, había valido la pena. La victoria de Lucía, independientemente del resultado de la competencia, ya estaba asegurada en el corazón de Clara. Lucía salió del escenario radiante. Clara corrió hacia los bastidores para encontrarse con su hija, y en cuanto la vio, la envolvió en un abrazo apretado. No hacía falta decir nada. El silencio entre ellas hablaba más que 1000 palabras. Era el alivio de una batalla ganada, el reconocimiento de todo lo que habían superado para llegar hasta allí. Sabía que lo lograrías, dijo Clara, su voz aún entrecortada por la emoción. No importa lo que pase ahora, ya has ganado, Lucía. Lucía sonrió, aún jadeante por la intensidad de la presentación, y solo asintió. Sabía que la victoria, en efecto, ya estaba garantizada, no por los jueces, sino por la experiencia de haber puesto su corazón en esa danza. Ese momento era de ellas. El anuncio de los ganadores se haría algunas horas más tarde, y, aunque Lucía mostraba una calma admirable, Clara apenas podía contener su ansiedad. Intentaba distraerse en los pasillos del teatro, conversando con otras madres y bailarinas, pero su mente estaba fija en el momento en que se revelaría el resultado. Había tanto en juego, y al mismo tiempo, Clara sabía que, sin importar el desenlace, el camino recorrido hasta allí ya era un gran triunfo. Lucía, en cambio, estaba increíblemente tranquila. Permanecía en silencio, respirando hondo y relajándose después del esfuerzo físico y emocional de la presentación. Clara observaba a su hija desde lejos, admirando su madurez. Tal vez Lucía supiera, de alguna manera, que su destino ya estaba sellado. O tal vez fuera la confianza de quien sabía que había dado lo mejor de sí. De cualquier forma, su actitud era un alivio para Clara, que por dentro hervía de nervios. Finalmente, llegó la hora del anuncio. Las finalistas de la competencia fueron llamadas al escenario, y Lucía estaba entre ellas. El público estaba expectante, y Clara apenas podía respirar. Cada segundo parecía una eternidad mientras los jueces hacían sus últimos ajustes antes de revelar los resultados. Cuando el nombre de Lucía fue anunciado como la ganadora del primer lugar, el teatro se llenó de gritos y aplausos. Clara sintió que el mundo daba vueltas por un momento, mientras las lágrimas volvían a rodar por su rostro. Su hija, aquella que había luchado tanto, estaba en la cima, recibiendo el reconocimiento que tanto merecía. Lucía subió al escenario para recibir su trofeo, y Clara, desde el público, vibraba de felicidad. Era el final de un largo camino, pero también el comienzo de algo nuevo y brillante. Después del anuncio, hubo una pequeña ceremonia de premiación, y luego, la típica confusión de un evento tan importante se apoderó del teatro. Madres y profesores corrían para felicitar a las alumnas, y Lucía,
rodeada de colegas y nuevos admiradores, parecía flotar entre abrazos y elogios. Sin embargo, en medio de toda esa euforia, Clara logró encontrar a su hija, quien la vio entre la multitud y corrió hacia ella. «Te lo logramos, mamá», y dijo Lucía, con los ojos brillando de emoción mientras sostenía el trofeo con fuerza. Clara la envolvió en otro abrazo apretado, esta vez con el alivio de quien sabía que, finalmente, todo estaba en su lugar. «O lo lograste, hija». «Estoy tan orgullosa de ti», dijo Clara, sintiendo su corazón desbordarse de felicidad. El camino hasta allí no había sido fácil. Las noches sin dormir, las incertidumbres, la lucha por reconstruir sus vidas tras el abandono de Javier. Cada sacrificio ahora parecía pequeño ante la grandeza de lo que Lucía había logrado. Clara sentía que, en ese momento, estaban cerrando un ciclo, y comenzando otro con una base mucho más sólida. Después de la premiación, las semanas siguientes trajeron una serie de novedades. El primer lugar en la competencia abrió puertas para Lucía, quien recibió invitaciones para unirse a academias de renombre y participar en más competiciones internacionales. Clara, ahora más tranquila financieramente gracias al éxito creciente de su taller, sentía que el futuro, por primera vez en mucho tiempo, estaba asegurado. Ya no tendría que preocuparse más por cómo sostener los sueños de su hija. Lucía tenía todas las oportunidades que siempre había soñado frente a ella, y Clara, por su parte, estaba cosechando los frutos de su arduo trabajo. Pero, más allá del éxito profesional, Clara sabía que algo aún más importante se había construido a lo largo de ese camino, el lazo inquebrantable entre madre e hija. Lucía siempre fue dedicada, pero ahora compartían una conexión aún más fuerte. Las dificultades que enfrentaron juntas las hicieron más resilientes, y Clara sentía que, por más que el futuro trajera nuevos desafíos, estarían preparadas. Una tarde, ya de vuelta a la rutina normal, Clara estaba sentada en el taller, terminando otro pedido, cuando Lucía entró por la puerta con una sonrisa en el rostro. «Mamá, ya lo decidí», dijo Lucía, dejando su mochila en el suelo. Clara miró a su hija con curiosidad. «¿Decidiste qué?» «¿A qué academia quiero ir?» «Aceptaré la beca de la que está en otra ciudad. Sé que será difícil estar lejos, pero es mi sueño, y estoy lista para eso». El corazón de Clara se apretó al escuchar esas palabras. Sabía que, eventualmente, ese momento llegaría. Lucía estaba a punto de volar más alto, y eso significaba que, por primera vez, estarían separadas. Sin embargo, Clara sonrió, sabiendo que ese era el camino natural. Habían luchado tanto para que Lucía tuviera esa oportunidad y ahora, finalmente, estaba sucediendo. «Sabía que elegirías esa», respondió Clara, intentando disimular la emoción. «Y estoy tan feliz por ti. Te extrañaré, pero sé que vas a brillar, como siempre lo has hecho». Lucía sonrió, acercándose a su madre y tomando su mano. «Y yo te extrañaré, mamá. Pero te visitaré siempre, te lo prometo. Y, además, sabes que no habría llegado hasta aquí sin ti». Clara apretó la mano de su hija, sintiendo una mezcla de orgullo y nostalgia anticipada. Sabía que ese era solo el comienzo de una nueva etapa para ambas. Lucía estaba yendo a cumplir su sueño, y Clara, por su parte, continuaría expandiendo su negocio, que ahora ya era reconocido a nivel nacional. Los desafíos del pasado finalmente estaban quedando atrás. Javier, las deudas, las noches en vela, todo parecía lejano ahora, parte de una historia que Clara había superado con su fuerza y determinación. Lo que quedaba, al final, era la certeza de que, juntas, ella y Lucía habían construido una nueva vida, basada en el amor, el sacrificio y, sobre todo, la resiliencia. Los meses que siguieron a la victoria de Lucía fueron un periodo de transición en la vida de Clara. La rutina en casa había cambiado con la partida de Lucía a la academia de ballet en otra ciudad. El vacío dejado por la ausencia de su hija, que antes llenaba la casa con sus ensayos, era palpable. Clara sabía que esta separación sería difícil, pero también era consciente de que era el camino natural. Lucía estaba viviendo su sueño, y Clara,
por su parte, tenía que encontrar su nuevo rol ahora que su hija comenzaba a recorrer su propio camino. A pesar del éxito, Clara no podía evitar los momentos de introspección. Con Lucía lejos, había más tiempo para pensar y, inevitablemente, Javier venía a su mente de vez en cuando. Aún se preguntaba si él había cumplido su promesa de desaparecer para siempre. Después de aquel último encuentro, no había dado más señales de vida, y Clara eligió creer que realmente estaba fuera de sus vidas. En el fondo, ya no sentía ni rabia ni resentimiento, sino una profunda indiferencia. Javier formaba parte de un pasado que, aunque había moldeado parte de quién era, ya no la definía. Una tarde, mientras estaba en el taller revisando los nuevos pedidos, Clara recibió una llamada de Lucía. La voz de su hija sonaba animada y llena de vida, lo que hacía que el corazón de Clara siempre se llenara de alegría. Mamá. Tengo noticias, dijo Lucía, sin poder ocultar su emoción. ¿Qué pasa, hija? Preguntó Clara, ya sonriendo al oír el entusiasmo en la voz de Lucía. Me invitaron a participar en una gira internacional de ballet. Bailaré en varios países, es una oportunidad increíble. Anunció Lucía, y Clara podía sentir el brillo en los ojos de su hija incluso a través del teléfono. El orgullo que Clara sintió en ese momento era indescriptible. Todo lo que habían soñado, todos los sacrificios, estaban siendo recompensados con las oportunidades que Lucía tanto merecía. No podía estar más feliz por su hija, pero al mismo tiempo, una pequeña parte de Clara se preguntaba cómo sería lidiar con esta nueva distancia. Lucía estaría más lejos que nunca, viajando por el mundo y viviendo una vida que Clara nunca podría haber imaginado en los momentos más oscuros de su recorrido. Sabía que lo lograrías, Lucía. Estoy tan orgullosa de ti. Y dijo Clara con la voz llena de emoción. Será una experiencia maravillosa y brillarás como siempre. Lucía sonrió al otro lado de la línea. Me hubiera encantado que estuvieras aquí conmigo, mamá. Pero sé que todo esto solo ha sido posible porque nunca desististe de mí. Eres mi mayor inspiración. Las palabras de Lucía tocaron profundamente el corazón de Clara. Sabía que, por más que su hija estuviera viviendo sus propios sueños ahora, el lazo entre ellas jamás se rompería. Las dificultades que enfrentaron juntas las hicieron más fuertes, y la distancia física no cambiaría eso. Y siempre estaré contigo, aunque sea de lejos, respondió Clara, con la certeza de que el amor entre ellas era inquebrantable. Un año después de la partida de Lucía para la gira, Clara viajó para asistir a una de las presentaciones de su hija en París, uno de los puntos más altos de la carrera de Lucía hasta ese momento. Sentada en el público de un gran teatro, Clara observaba a Lucía en el escenario, bailando con la misma ligereza y pasión de siempre, pero ahora a una escala mucho mayor. El orgullo y la emoción de ver a su hija brillar eran indescriptibles. Cuando los aplausos llenaron el teatro y el nombre de Lucía fue ovacionado, Clara sintió una sensación de plenitud. No era solo la victoria de Lucía, sino la victoria de ambas. Había criado a una hija fuerte, decidida y valiente y, por encima de todo, se había redescubierto como mujer, como profesional y como madre. Al final de la presentación, Lucía corrió a abrazar a Clara en los camerinos, ambas emocionadas por el momento. Era una victoria compartida, una celebración de todo lo que habían logrado juntas. No habría llegado hasta aquí sin ti, mamá, dijo Lucía, tomando las manos de Clara con firmeza. Y yo no me habría convertido en quien soy sin ti, hija, respondió Clara, con una sonrisa emocionada. En ese momento, Clara se dio cuenta de que, a pesar de todas las luchas, habían llegado más lejos de lo que jamás imaginaron. Y el futuro, ahora, estaba abierto para cualquier sueño que quisieran realizar. La historia de Clara y Lucía muestra que, incluso ante las mayores dificultades, la determinación y el amor pueden transformar vidas. ¿Y tú, qué opinas de este viaje de superación? Deja en los comentarios tu opinión y si has pasado por algo similar. No olvides dar like al video, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna historia emocionante como esta. Hasta la próxima.